Gloria a Dios. Génesis el capítulo 1 y el verso 31 dice la Biblia de la siguiente manera. Leemos su palabra y la leemos en el nombre de Jesús. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Leámoslo una vez más. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Quién lo hizo? Dios. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Más fuerte: en el nombre de Jesús. Tome su asiento. La Biblia nos regala muchas enseñanzas acerca de la sanidad del cuerpo, acerca de la sanidad del alma, acerca de la sanidad del corazón. Y la palabra de Dios tiene todo eso. Pero esta noche quiero hablar de un pensamiento, y el pensamiento es: hay sanidad también para el pecado. Amén. Hay sanidad para el pecado. ¿Cuántos creen que hay sanidad también para el pecado? Hermano, todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho, lo hace bueno y lo hace a su tiempo. Fíjese que de nuestro Dios, de Él no sale nada mal hecho, tampoco a medias, ni mucho menos defectuoso. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno, y lo hace bueno en gran manera. El libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el verso 11, dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Todo, dice la Biblia, el Señor lo hizo hermoso y lo hizo en su tiempo. Dios no creó, hermanos, al hombre enfermo. Dios no lo creó defectuoso. Dios no creó al ser humano lleno de pecado. No, el Señor creó al ser humano sano. Lo creó perfecto. Todo lo malo que nos sucede hoy en día es producto del pecado. No es producto de algo malo que Dios hizo, sino que lo que Dios hizo es bueno y será bueno. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos suceden tantas cosas? Bueno, nos suceden esas cosas como producto del pecado. Hablando de que Dios hace cosas buenas, a veces nos preguntamos si Dios hizo todo bueno, todo excelente, todo perfecto. ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el pecado? Volvamos al libro de Génesis, el capítulo 2, y leemos el verso 15 al verso 17. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una versión de la Biblia que dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Otra versión dice: exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, de él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Ahora, la enfermedad y el pecado, hermano amado, es algo difícil a veces de que tratar de solucionar. Hay enfermedades que uno dice: voy a tomar este medicamento, voy a tomar esto otro, y no se sana. Y usted dice: ¿y por qué batalla la gente tanto con el pecado? Bueno, quiero decirle esta noche que el pecado fue la primera pandemia universal. Amén. No ha sido el COVID, no ha sido la peste negra. La primera pandemia universal ha sido el pecado.
Y cuando hablamos de una pandemia, hablamos de un virus. Y un virus se habla de que se transmite, que se pasa. Y así inició el pecado. Vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 5. Romanos, el capítulo 5 y el verso 12. Estamos hablando de que hay sanidad para el pecado. Pero primero, hermano amado, quiero que veamos desde dónde viene el inicio de esto. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre o por una mujer inició la pandemia. Amén. ¿A dónde inició? Hermana Blanquita Abigail, ¿a dónde inició? En China, ¿verdad? Bueno, a los chinos les cae todo, hermano, pobrecitos. Allá inició. ¿Y luego qué pasó? Se fue a todo el mundo. Y dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Dios puso, hermano, a Adán y a Eva en el jardín del Edén, yo creo que usted ya lo ha pensado, hermano Edgar, ellos no envejecían. Amén. Adán y Eva no estaban preocupados porque estaban envejeciendo. Amén. No se enfermaban, no estaban preocupados por una gripe, una tos, no estaban preocupados por un cáncer, no estaban preocupados por nada de eso, ni mucho menos ellos iban a morir. Amén. Todo en el huerto del Edén era perfecto, era el lugar, era la ecología y el ambiente perfecto para vivir para siempre. Yo sé que hoy en día las hermanas andan comprando sus cremitas. Uy, dice, ya me está saliendo una pata de gallina aquí. Y ya comienza a echarse su cremita. ¿Ah? ¿Sí o no? Por el temor a verse más viejita. Amén. Pero al principio no fue así. Al principio Adán y Eva no estaban preocupados por envejecerse. Hoy dice uno: tengo que caminar por lo menos 30 minutos al día para que mi presión arterial esté bien. La hermana dice: tengo que comer solo lechuguita, solo remolacha, solo zanahoria, porque no quiero enfermarme. Al principio no fue así. Adán y Eva no estaban preocupados, solo comían lo que ellos querían comer, no se preocupaban por la enfermedad. Estaban libres de toda aflicción, estaban libres de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda angustia, de toda enfermedad. Ahora bien, la primera manifestación de la muerte en el hombre caído fue la enfermedad. Amén. Ahí fue cuando el hombre comenzó a enfermar después del pecado. La segunda manifestación de la muerte en el hombre fue el envejecimiento. ¿Cuántos aquí están contentos porque ya estamos envejeciendo? No me mienta. Por eso algunas se echan su tintito en el pelo, porque ay, qué canosa me veo, qué canoso me veo. Y eso va para todos, para hombres y para mujeres, porque no queremos vernos viejitos, ¿sí o no? Amén. Dígale al que está a la par: es cierto lo que el hermano está diciendo, dígale. Amén. Entonces la primera manifestación de la muerte en el hombre caído fue la enfermedad. Lo segundo, el envejecimiento. Hoy la gente se preocupa por no envejecer. La gente está preocupada por no enfermarse. Hermanos, lastimosamente, donde hay pecado hay enfermedad. Donde hay pecado hay plagas. Donde hay pecado hay envejecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿cuál es el virus que trajo la pandemia del pecado? Diga conmigo: el virus es el mismo pecado. El virus del pecado. Este virus enfermó a la humanidad entera, y todavía hay muchos que batallamos para no caer con esa enfermedad, ¿sí o no? Y hay muchos que están sucumbidos en esa enfermedad. Pero yo le doy gracias al Señor que en esta noche estamos aquí en la casa de Dios. Y en la casa de Dios hay perdón de pecados. Y en la casa de Dios hay liberación. Y en la casa de Dios hay sanidad para el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien lo cree que en la casa de Dios hay sanidad para el pecado? ¿Cuántos lo creen, hermano amado? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, este virus del pecado enfermó a la humanidad debido, número uno, a la desobediencia. Diga conmigo: la desobediencia. Dígale que está a la par, cuidado con eso, dígale.
¿Sabe usted que la desobediencia dio lugar al pecado? Y luego vino la enfermedad y luego vino la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y cuesta batallar con la obediencia, porque naturalmente somos desobedientes. Dígame amén, porque es la verdad. Y aquí no me libro yo, hermano, aquí vamos todos. Naturalmente somos desobedientes. Luego lo demás, ¿por qué vino también este virus? ¿Por qué enfermó a la humanidad? Por la pasión y la ambición. Mira, hay tres cosas en el ser humano que son bastante difíciles de superar. Número uno, la desobediencia. Número dos, la pasión y la ambición. Todo eso dio lugar al pecado, la enfermedad y la muerte. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 14 al verso 16. Santiago capítulo 1. Estamos hablando de que hay sanidad para el pecado. Mire lo que dice la Biblia, Santiago capítulo 1, verso 14 al verso 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el ¿qué? Tienen miedo ustedes de mencionar eso, ¿no? Da a luz el, y el pecado siendo consumado da a luz el ¿qué? Amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no nos equivoquemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si la Biblia nos dice que hay cosas que no hay que hacerlas, no hay que hacerlas. Amén. El problema de Adán y de Eva fue, ya lo leímos al principio, de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya había una advertencia, amén. Ya había un aviso, y nosotros cada día cuando venimos al templo, cuando oramos, la conciencia nos avisa, la conciencia nos advierte: no erréis, no caigas en el pecado. Uno viene a la iglesia y Dios usa al predicador, y el predicador habla: hermanos, no pequemos, hermanos, consagrémonos, hermanos, acerquémonos para Dios. Pero lastimosamente a veces no le ponemos atención a la advertencia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero digo una vez más, qué bueno que estamos en esta noche aquí para recordar que hay que tener cuidado con el virus del pecado, amén, porque el pecado trae muerte. Y yo, si un día muero, es cierto, este envase, dice un pastor, va a quedar aquí, pero mi alma, mi espíritu van a Dios quien lo dio. Yo quiero estar en la presencia del Señor, hermano amado. Yo no sé usted, pero yo quiero estar en su presencia. Por eso cada día quiero esforzarme a no pecar. Dígale que está a la par: esfuérzate para no pecar. A su nombre. Diga conmigo: la obediencia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28. Hermano, cuando uno es obediente hay bendiciones grandes, bendiciones maravillosas. Deuteronomio capítulo 28. Dice la Biblia: acontecerá, verso 1, que si oyeres atentamente. ¿Qué fue lo que oyó Adán y Eva? ¿La voz de quién? La voz de Dios. ¿Qué oímos nosotros cuando escuchamos su palabra? Es la voz de Dios plasmada en este libro. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versos 58 y versos 59, siempre del capítulo 28. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará, oiga esto, maravillosamente, ¿el qué? Dios mío, tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Diga conmigo: que Dios nos guarde.
Yo no creo que alguien esté contento con ese verso, hermano. Es para afligirse, hermano Melqui. Amén. Entonces Jehová aumentará, y le pone esta palabra, maravillosamente tus plagas. ¿De dónde los había sacado el Señor al pueblo de Israel? De Egipto. ¿Qué había visto el pueblo de Egipto para poder dejar ir en libertad a Israel? ¿Qué vieron ellos? Plagas, enfermedades. Ahora, la muerte, hermano, dice la Biblia en Romanos capítulo 6 y el verso 23, es la paga por el pecado. Vaya conmigo a Romanos el capítulo 6, el verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere usted? ¿La dádiva de Dios o la paga del pecado? Diga conmigo, yo quiero la dádiva de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora, cuando hablamos de pecado, debemos de entender que el pecado viene de generación en generación. Las enfermedades vienen también de generación en generación. Vaya conmigo al libro de Juan, el capítulo 9, verso 1 al 3, y vamos a encontrar una escritura que llama la atención. ¿Por qué los discípulos le hacen esa pregunta al Señor? Juan capítulo 9 dice la Biblia: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que quiero que entendamos, que los discípulos sabían que el pecado es generacional, que las enfermedades son generacionales y que las enfermedades es fruto del pecado. Por eso ellos preguntan: ¿quién pecó? ¿Será que pecó este para estar ciego, o pecaron sus padres? Hermano, no que Dios castigue a los hijos de los pecadores con enfermedades, sino que los hijos llevan las consecuencias de los pecados de los padres, y como resultado pueden ser las enfermedades. ¿Cómo cree que va a sufrir un hijo, una hija, si su padre al morir lo deja bien endeudado? Le va a dar azúcar, le va a dar presión arterial alta, se le van a subir todos los triglicéridos hasta el tope, porque heredó ¿el qué? Una deuda. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Se acuerdan que le dije que hay tres cosas con las que el hombre batalla? Uno es la desobediencia, la otra es la pasión, y la otra es la ambición. Porque a veces nosotros no tenemos la capacidad de tener algunas cosas y las queremos tener, y se apasiona por tener esas cosas y tiene una gran ambición, pero ¿cómo termina? Termina mal. Y aquí el consejo de la palabra del Señor, hermanos, es: hermanos, no se endeuden, hermanos, no salgan de fiadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hacen los miembros? Y a su nombre, como siempre, dan ganitas de meterse en préstamos. ¿Sí o no, hermano? Levánteme la mano los que no dan ganas de meternos en préstamos. Un día esto le pregunto a una hermana, a las que trabaja en esas cosas aquí, le digo: hermana, un préstamo de tanto, le digo yo, ¿cuánto me queda la cuota? Y me dice: hermano, la cuota le queda de tanto. Yo dije: no, hombre, esta cuota está fácil. Pero me dijo: eso sí, me dijo, hoy no estamos dando créditos si no es con fiador o con hipoteca, me dijo. Ah, pues no, hermana, le dije, hayan otra vez. Imagine por un poquito de dinero perder una casa. ¿Verdad que no vale la pena? A veces solo por la ambición de querer ver el montón de billetes de a 20. Amén. Entonces, en muchos casos, oiga bien, hermano, los hijos llevan las consecuencias de los pecados de los padres, y como resultado pueden ser las enfermedades. Un padre, hermano, que vive deliberadamente, impíamente allá en el mundo, pecando una y otra vez,
lleva enfermedad a su casa. ¿A quiénes cree usted que le va a transmitir esas enfermedades? A sus hijos, a su esposa, a sus hijos. Se cuenta la historia de una persona que enfermó de SIDA, y cuando comenzaron a hacer los exámenes, todos en la casa tenían SIDA. Y lo tremendo que el hombre también había infestado a otra mujer con SIDA, y la mujer en desquite por la quemada de pata también se había metido con otro. ¿Qué estaba haciendo eso? Consecuencias del pecado. Amén. Entonces, en muchos casos, las enfermedades también son generacionales por el pecado que es generacional. Pero ¿sabe qué? Esta noche, hermano, hay una buena noticia, y es que es cierto, en este mundo, en este tiempo, batallamos con enfermedades, batallamos con el pecado, porque el pecado nos asedia todos los días. El pecado nos toca a la puerta todos los días. Y no crea que solo hay una manera de pecar. Hay muchas maneras de fallarle a Dios. Hay muchas maneras de fallarle a Dios. Por eso le digo que el pecado nos toca a la puerta todos los días. La enfermedad, hermano, día a día está llegando al ser humano, y arrasa con todos, arrasa con los cristianos, arrasa con los impíos. Pero hay una buena noticia en esta preciosa noche, y es que cuando todo esto termine y este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, dice la Biblia que en el cielo no habrá más enfermedad. Amén. No habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más aflicción, no habrá más pecado. Aleluya. Yo no sé si usted le da esa ofrenda de palmas al Señor en agradecimiento a Dios por eso. Por eso queremos ir al cielo con el Señor. Amén. Por eso decimos, hay que prepararnos para la boda del Cordero. Proverbios el capítulo 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, diga conmigo, pasaron. Ahora diga conmigo, ¿hay sanidad para el pecado? Diga conmigo, ¿hay sanidad para el pecado? Y yo le respondo, sí la hay. Amén. Porque sí hay sanidad para el pecado. Vaya conmigo a Juan, 1 Juan capítulo 3 versículo 8. 1 Juan capítulo 3 versículo 8. La Reina Valera dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero aquí hay un punto y seguido se detiene la oración. Para esto apareció ¿quién? ¿Quién es el Hijo de Dios? Diga conmigo, Jesús. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, la sanidad, amén, está en Jesús. Si usted necesita ser sano, la sanidad está en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La sanidad está en nuestro Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y a su nombre. Por lo tanto, para recibir sanidad y salud divina, debemos de tratar con la enfermedad del pecado. ¿Y sabe cuál es la medicina? Diga conmigo, Jesús. Vaya conmigo rápidamente a la Biblia, o lo mira ahí en la pantalla. Libro de Isaías, el capítulo 53. Verso 3 al verso 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, porque a veces no valoramos el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Diga conmigo, gloria a Dios. Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más? Molido por nuestros
¿Qué más? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros. Diga conmigo, gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 24. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Número 1, perdón de pecados. Número 2, sanidad. Todo eso lo tiene Jesús para usted y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hay que hacer para obtener esta medicina? Diga conmigo, hay que confesar. ¿Qué hay que confesar? Los pecados. Vaya conmigo al libro de Salmos, el capítulo 32. Salmos capítulo 32. Dice la Biblia, verso 1 en adelante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido como perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Hay otra versión, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego el salmista es sincero y dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, ¿qué hizo el salmista? Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. En otras palabras, me sinceré con el Señor. Amén. Con el Señor usted debe de sincerarse. ¿Y para qué le va a querer mentir a Dios si Dios lo conoce a usted y me conoce a mí? Amén. A Dios no se le puede mentir. Por eso el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe con quién usted puede ser totalmente sincero? Con el Señor. Si su pecado es que es un gran orgulloso o una gran soberbia y rebelde, al Señor dígale: Señor, mira, ante la gente me da pena aceptar que soy orgullosa, soberbia, rebelde, o que soy orgulloso, soberbio y rebelde. Señor, pero aquí vengo y le pido perdón. Y ya no quiero ser más orgullosa ni orgulloso. Porque el orgullo es pecado. Amén. Ser fufurufo es pecado. Es pecado. Sí. Porque a veces nosotros pensamos que el pecado solamente es adulterio, fornicación, robar. No, ya les dije, hay una cantidad de pecados. Pero el salmista dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, oiga esto, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Alguien se ha acercado al Señor confesándole a Él sus pecados, y cuando se ha levantado de orar dice: gracias Señor, me siento perdonado. No tiene que ir a una iglesia católica a confesarse, no Señor, solamente doble rodillas, confiésele al Rey de la Gloria que ha fallado, que ha pecado, y levántese en el nombre poderoso de Jesús y siga adelante, hermano amado. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, porque es para el Rey de la Gloria. Y a su nombre. Y mire, lo más bonito que cuando viene el perdón, entonces viene la sanidad. Vaya conmigo al Salmo 103. Es que hay sanidad para el pecado. Hay gente que se queda en ese desierto, que pecó y dice: de aquí ya no salgo, de aquí ya no me levanto. Vengo para decirle: hay sanidad para el pecado. En Jesús hay sanidad para el alma. En Jesús hay sanidad para el corazón. En Jesús hay sanidad para el cuerpo. Y en Jesús también hay sanidad para el pecado. Salmo capítulo 103, verso 3 al 5, dice la Biblia: Él es quien perdona todas, no dos, no tres, no cuatro, sino todas. Diga conmigo: todas tus iniquidades. El que sana 2 enfermedades, 3 dolencias. El que sana, hermana Cristina Trujillo, todas tus dolencias. ¿Cuántos dicen amén?
el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay sanidad para el pecado, hay sanidad para el alma, hay sanidad para el cuerpo. Si ese aplauso es para el Señor, de lo fuerte y a su nombre, hermano. Salmo capítulo 107 y el verso 17 al verso 20. Hermano, la palabra de Dios nos sana. Yo no sé usted, pero a mí me encanta leer la palabra de Dios y me encanta leerla en la mañana. Mi capítulo, mis 2 capítulos, y yo siento sanidad cuando leo la palabra de Dios. Salmo 107, verso 17 al verso 20, dice la Biblia así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová, ¿en qué momento? En su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió el ¿qué? Su palabra, y los sanó y les libró de su ruina. Lea la palabra, amén. Lea la Biblia, allá hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Número 1, ¿quién es la medicina? ¿Cómo se llama la medicina? Es Jesús de Nazaret. ¿Qué pasa cuando confesamos los pecados a Él? Luego, después de la confesión, viene el perdón de Dios para nosotros y viene la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Su palabra nos sana, pero también debemos de tener en cuenta que la obediencia trae sanidad. Dígale al que está a la par: esforcémonos, hermano amado, dígale, por ser obedientes. Dígale, porque eso es lo que nos cuesta, dígale. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Hermano, el domingo hay culto. Si el pastor ni está, dice. Allá anda vacilando en Guate. Puros quetzales anda gastando allá. Ay, 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 a su nombre. Ya estoy terminando, hermano Samuel, gracias. Hoy me la aplicó este siervo a mí. Éxodo 15, verso 26, ¿lo tiene? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Usted ha visto gente con la que usted está platicando y esa gente está en el teléfono. Sí, ajá, sí. ¿Cree usted que le está poniendo atención? ¿No? Y a Dios hay que oírlo ¿cómo? Atentamente. Hermano, hay gente que le pone tanta atención a uno que hasta con la boca abierta se queda. Sí, sí. Eso es oír atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad, diga conmigo amén, de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La obediencia trae sanidad. Yo quiero obedecerle a mi Padre Celestial. Yo quiero estar sano siempre para alabar su nombre. Yo quiero estar sano siempre para venir y glorificar a Dios. Yo quiero estar sano para predicar la palabra. Yo quiero estar sano para venir y darle toda mi alabanza al Señor y a su nombre, hermano. Póngase en pie en esta preciosa hora. ¿Sabe qué trae también sanidad? La adoración y el servicio a la obra de Dios. Eso trae sanidad. Aquí se los leo. Éxodo capítulo 23, verso 25 y verso 26, dice la Biblia: mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Cuando usted sirve a Dios, hay sanidad. Cuando usted sirve a Dios, el pecado se aleja. Amén. Pero hay que servir a Dios. Pero si usted dice: yo no me quiero meter en nada en la iglesia, a mí que no me tomen en cuenta, yo quiero ir a alimentarme y luego me voy para la casa. Está mal. Está mal. No, no está mal, está mal. Sí, porque a veces malentiende. Amén, hermanos. Diga conmigo: servir a Dios trae sanidad. Diga conmigo:
Mire, yo he visto aquí a hermanas venir, hermano Mario, los días jueves bien enfermitas. A veces he visto a hermana Sonia, hermana Sua, un poco así, pero ahí vienen. Mi madre también a veces venía algo así. Y ya de repente, mientras están haciendo los tamales, están hablando de Dios, están riéndose, y de repente ya están todos los tamales hechos. Yo digo, qué bueno que ya se sanaron. Amén. Porque servir a Dios trae sanidad. ¿Cuántos han venido aquí a la iglesia enfermos y les tocaba servir en algún privilegio, pero cuando salen del culto ya no van enfermos, van sanos? ¿Sabe por qué? El servicio a la obra de Dios trae sanidad. Quizá unas 3 veces me he parado aquí con calentura y me ha dicho mi esposa, así vas a predicar, así voy a predicar. Y a veces no se los he dicho, he estado temblando, hermanos, aquí desde la calentura. Pero mientras me emociono, mientras me llena la palabra que predico, el Rey de la Gloria envía un toque de sanidad para mi cuerpo. Y cuando termino de predicar, estoy sano. Llegué el domingo, hermano Melqui. Y hermano Melqui, le digo aquel día, siervo, y le tocó doble. Le tocó cantar los coros y le tocó predicar. Y ya cuando cantó los coros, como que ya, porque la garganta se cierra. Y el domingo me tocaba predicar 3 veces. Y llegué algo enfermo. Hermano Champier me dijo, ¿se oye algo mal, pastor? Me dijo, sí. Le dije, pero voy a predicar. Prediqué el primero, que nada que andar cuidando la garganta, me lancé con todo. En el segundo me lancé con todo. En el tercero me lancé con todo y no quedé mudo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando, estoy predicando la palabra de Dios, porque servir a Dios trae sanidad. Y no he tomado amoxicilina, no me he enjuagado con chichipince ni nada de eso. Amén. Solamente he tomado bastante café. Verso 26, para terminar, no dejar a medias esto aquí. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Hermano, yo siento que Dios quiere hacer algo aquí en esta noche, porque para Dios no hay nada imposible. Dios solamente espera que le obedezcas. Dios solamente espera que vengas a Él. Dios solamente espera que le sirvas, que le adores. Alguien puede levantar sus manos en esta noche y adorar al Rey de la Gloria y decirle, Señor, yo quiero sanidad para mi cuerpo. Aquí estoy en tu casa, Señor. Sabes que te sirvo, mi amado Dios. Sabes que te adoro, mi Rey de la Gloria. Sabes, Señor, que he venido al culto, y cuando vengo al culto vengo a honrarte, vengo a darte el primer lugar a ti, Señor. No me quedé viendo la película en la casa, no me quedé viendo las noticias en la casa, no me quedé viendo la novela en la casa, no me quedé viendo la serie en la casa. Me vine, Señor, al templo, me vine a adorarte. Alguien puede levantar una oración, alguien puede levantar una adoración al Rey de la Gloria y decirle al Señor, Señor, sáname, porque solamente a través de una relación íntima y personal con el Señor Jesús, usted va a ser libre de la enfermedad, usted va a ser libre del pecado. Si lo cree, diga conmigo, gloria a Dios. Si lo cree, diga conmigo, amén. Si lo cree, diga conmigo, Jesús, te amo. Jesús, aquí estoy. Si tiene que confesar alguna falta, si tiene que confesar algún pecado, confiéselo en esta noche, que hay sanidad para el pecado, y la sanidad está en Jesús de Nazaret. Yo no sé si alguien rápidamente quiere venir aquí al altar y decirle al Señor, aquí estoy, Señor, sáneme del pecado, sáneme de la enfermedad que me asedia todos los días. El pecado me toca la puerta todos los días, la enfermedad también está a la orden del día, Señor, pero yo quiero tener la medicina en esta noche. Usted ya cargó con mis enfermedades, usted ya cargó con mis dolores, usted ya cargó con mis iniquidades en ese madero. Hoy vengo a confesarle mis faltas, hoy vengo a confesarle mis pecados, hoy vengo a confesarle mis errores, hoy vengo a confesarle, Señor, lo que hay en mi vida. Cuando usted confiesa su pecado, el perdón viene de parte de Dios, y cuando el perdón viene de parte de Dios, viene también la sanidad. Solamente hable con el Señor, solamente hable con el Señor en esta hora. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Eso es, iglesia. Vamos, iglesia, echemos fuera ese virus del pecado en el nombre de Jesús.